cosita. Ahí lo vemos, don Edwin. Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, primero, pues darle las gracias a don Christopher por tomarnos en cuenta. Nos parece que es importante siempre que se conozca lo que las municipalidades hacen, más allá de que a veces la mayoría de personas lo que creemos es que las municipalidades solo nos sirven para cobrar impuestos, y en esta época el tema de impuestos es un poco complicado, pero me parece muy importante para la carrera de ustedes afín, pues ir conociendo un poquito cómo se van desarrollando las ciudades en nuestro país. El tema de la planificación urbana bueno, primero para hacer una primera corrección nada más, yo soy arquitecto, no soy ingeniero, y tengo mi licenciatura es con énfasis en el tema urbano y de planificación urbana, entonces por eso es que hemos trabajado mucho lleno en esa área, y soy coordinador del Departamento de Planificación Urbana de la Municipalidad de Alajuela. Lo que hemos venido trabajando en la Municipalidad de Alajuela durante varios años ya es crear un sistema urbano de movilidad y renovación integral, y sus siglas se denomina SURI. Voy a explicarles un poquito más o menos, digamos, como todo, cómo ha venido dándose el tema de la planificación y en qué parte es donde empieza a intervenir la parte tecnológica en la ciudad. ¿Cuánto tiempo tengo, don Christopher? Eso sí es lo que no tengo claro, para no durar más de la cuenta, porque a veces se me va más del tiempo. Una hora y media, si usted lo dispone para mí. Ok, perfecto. Voy a tratar de no durar tanto para no cansarlos. Ok, hay una de las cosas que son más importantes en la ciudad, es la movilidad urbana, y que además sea sostenible. ¿Qué quiere decir sostenible? Pues de que interactúen un montón de actividades y todas converjan entre sí sin generar un mayor impacto, digamos, a la ciudad, a las ciudades. ¿Cuál es la situación actual que tiene la ciudad de Alajuela? Para los que no lo conocen, Alajuela es más que lo que muchos consideran que es este cuadrante. Algunas personas consideran que de calle ancha hacia adentro eso es lo que es Alajuela, pero Alajuela es un poco más grande, ¿verdad? De hecho, el nuevo plan regulador de la Municipalidad de Alajuela habla que ese límite que por antecedente o por muchísimos años se consideró que era la calle ancha, dejó de existir hace muchos años. Eso fue un límite que fue creado por nuestros abuelos, en donde decían que la ciudad no podía expandirse más allá de ese límite. Ese límite fue transgredido hace muchísimos años. Entonces la ciudad evidentemente es muchísimo más grande que eso y ha tenido muchísimo mayor caos. Porque muchísimos años Costa Rica únicamente la planificación de las ciudades estuvo en manos del Instituto de Vivienda y Urbanismo, el INVU, y únicamente hacía planificación a partir de planes reguladores hace muchísimos años. En el 2004 fue el último plan regulador que la Municipalidad de Alajuela pudo obtener, y fue por parte del INVU desarrollado, el cual se ajustaba a políticas de urbanismo de hace muchísimos años, en donde hablaba que las personas vivían en un lugar, trabajaban en otro y producían en otros lugares. Entonces, el plan regulador actual que tiene vigente la Municipalidad de Alajuela cuenta con zonas residenciales, zonas industriales o zonas comerciales, ¿verdad? Lo cual con el urbanismo de estos tiempos es un poco más complicado, y es por eso que muchas veces hemos intentado el proceso de la actualización de este plan regulador. Sin embargo, en Costa Rica esos procesos son bastante lentos y complicados. Pero el nuevo urbanismo habla que tenemos que tratar de concentrar todos los servicios en un solo lugar para poder hacer que los espacios y la infraestructura que un municipio o un gobierno invierta sea lo más óptimamente posible utilizado. Por eso es que dentro de los estudios que hemos venido desarrollando más o menos del 2011 para acá, han venido dando datos muy importantes que nos permiten ir generando planificación de hacia dónde va a ir Alajuela de aquí a unos 30 o 40 años de plazo. Dentro de los estudios que hemos hecho, han determinado que el 41.2% de las personas o vehículos que se dirigían a ingresar al casco central de la ciudad no tenían intención de hacerlo. O sea,
realmente del 100% de los vehículos que llegan al centro de la ciudad, solamente el 58.8% necesitaba ingresar al casco. Pero ¿qué sucedía? Existían vehículos, no existían rutas o no existen aún algunas rutas que permiten a los vehículos tomar alguna otra decisión para viajar. Nos encontramos también más de 2.000 vehículos estacionados en la ciudad cuando la capacidad real del casco central anda por los 1.500 vehículos, o sea, teníamos más de 500 vehículos estacionados, excediendo la capacidad permitida de la ciudad. El desplazamiento en el transporte público, como en Alajuela, en todas las ciudades de Costa Rica, es ineficiente y no existe una priorización. La prioridad que se ha dado siempre es al uso del vehículo individual y no al que mueve las grandes masas de personas. Los sistemas de movilidad no son sostenibles, son muy limitados o inexistentes y ciudades diseñadas con una clara prioridad hacia el vehículo. Es más, si vemos las dimensiones de las cuadras nuestras y los anchos de las calzadas corresponden a medidas o mediciones que se hacían en la antigüedad para mover carretas. Ahí depende al tipo de emplazamiento colonial. Existen lugares que tienen calles más anchas, como Cartago, por el clima, o Alajuela, con un ancho de calle determinado. También se han venido haciendo algunos estudios importantes y es el rescate del centro histórico cultural de la ciudad. Se determinan que esas 16 cuadras centrales que están acá tienen una gran importancia para la ciudad en el tema de apropiación cívica cultural. Ya aquí hay un manejo más específico de las cuadras, cuáles representan o tienen un valor histórico cultural importante en la ciudad y que es muy necesario empezar a rescatarlo. Entonces, una de las propuestas que empezamos a realizar es liberar estas 16 cuadras centrales del paso de vehículos individuales o privados, ¿verdad? Porque estos empiezan a generar una destrucción del espacio urbano o del espacio caminable de las personas. Una de las medidas o políticas que hemos iniciado o hemos venido trabajando es la distribución de flujos vehiculares en la ciudad. Se hicieron análisis de toda la cuadrícula para determinar por dónde los vehículos deben de empezar a circular o por dónde pueden hacer esa circulación. Y ahí es donde empiezan a trabajar el tema tecnológico o informático en el manejo de toda esta información. Mucho de esta información ha tenido que ser mapeada uno a uno, sitio en sitio, por medio de personas haciendo conteos de vehículos, de empezar a determinar por dónde empiezan a moverse en cuándo todos este levantamiento de data, de información, pudo haber sido manejado de una forma electrónica o digital por medio de cámaras infrarrojas o cámaras que permitan determinar los volúmenes de vehículos que están circulando por ciertas intersecciones o ciertos lugares. Pero aún así se ha hecho un esfuerzo por determinar cuáles son las rutas en las que necesariamente los vehículos puedan viajar. ¿Por qué? Porque es más fácil poder nosotros como municipio tomar decisiones en la infraestructura que vamos a desarrollar. Es mejor para nosotros poder tomar una vía como estas y dotarla de la infraestructura necesaria para que las personas puedan tomar esa ruta sin tener que ingresar al casco central de la ciudad. Se han venido haciendo diferentes propuestas de lo que se tiene que ir haciendo, dónde se tienen que ir abriendo nuevas calles, cómo se deben de abrir, cómo podemos generar esas rutas para que los vehículos no tengan que ingresar directamente al casco central y poder bajar la cantidad de vehículos que están ingresando. O sea, poder trabajar con ese 41.2% de los vehículos que no tienen intención de llegar al centro de la ciudad. Sí, hemos tenido que hacer análisis también, los cuales se han enviado a diferentes instituciones. Lastimosamente, el tema de vialidad no es 100% controlable por las municipalidades, porque las municipalidades controlan únicamente las carreteras cantonales, no las nacionales. Las rutas nacionales son manejadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, lo cual imposibilita mucho el rango de acción de los municipios. Alajuela, en el caso particular de la San José San Ramón, es una ruta que corta el cantón en dos porciones, una hacia el norte y otra hacia el sur, y únicamente cuenta con 3 puntos de conexión, los cuales ya por sí solos tienen situaciones bastante complicadas, como el intercambio del Coyol, por donde se da el ingreso a la zona industrial nuestra, que es todo, más o menos como todo este sector que está por acá. El puente de Villa Bonita, el cual es
es un puente únicamente de un solo carril, o en la intersección del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La reubicación o la reconfiguración de las islas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría nace del Departamento de Planificación Urbana de la Municipalidad de Alajuela, en donde da la solución de cómo poder hacer realizar el intercambio y solucionar el problema que había generado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con la colocación de unos semáforos, que llevó al caos la intersección durante más de medio año, hace como unos 3 años. ¿Cuál es la primera etapa que vamos a realizar nosotros para poder hacer, además de una mejor movilidad, además de tratar de hacer que los vehículos tengan por dónde moverse? El principio de movilidad dice que, la pirámide de movilidad dice que lo primero que hay que tener como prioridad es el peatón, y de ahí todos los sistemas de movilidad que potencien a que el peatón pueda moverse de una mejor forma. Por ejemplo, del peatón bajaría al autobús, autobús, tren eléctrico, ver sistemas de buses de transporte rápido, que son los metrobuses, o por ejemplo también podríamos estar hablando de tranvía o de subterráneos, ¿verdad? Pero todos estos sistemas son para movilización masiva, y después ahí empieza a bajar a los vehículos particulares, a los vehículos de carga, a los vehículos particulares y a las motos, por ejemplo. Entonces hay un cierto rango con el que uno tiene que empezar a pensar la ciudad como la pretende hacer. Si nos damos cuenta, la ciudad de Alajuela tiene como expectativa en sus datos estadísticos absorber del 35 al 40% de la población del gran área metropolitana en los próximos 40 años. Eso quiere decir que Alajuela tiene que prepararse a mover gran cantidad de personas a través de sistemas de transporte masivo, más de pensar en vehículos individual. El vehículo individual lastimosamente utiliza muchísimo espacio para transportar una única persona en muchísimas ocasiones. Muy pocas veces encontramos vehículos que anden con su ocupación al máximo con 5 personas, sino que más bien se encuentra reducido a una única persona moviéndose en vehículos. Entonces no es lo mismo darle prioridad a un automóvil que mueve una persona a un autobús que mueve 60, 70, 80 personas. Entonces, bajo ese principio, la Municipalidad de Alajuela empieza a diagramar cómo va a hacer la movilidad de las personas, o cómo va a empezar a pensar en cómo vamos a mover a las personas. Y una de las opciones que hemos diseñado es generar terminales de transporte. La primera terminal de transporte iniciará la construcción, si Dios lo permite, en enero de este próximo año, del 2021, ya después de muchos años de superar muchas trabas legales en la Contraloría General de la República para poder hacer la inversión. Son más de 1.600 millones de colones que la municipalidad de bolsa propia está haciendo de inversión para apoyo al transporte público. Hay que tener claro que el transporte público tampoco es injerencia municipal, es injerencia del CTP, del Consejo de Transporte Público, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, lo cual cada una de las acciones que nosotros hacemos orientadas al movimiento de transporte público es complicado, porque tenemos que lograr el convencimiento a este Consejo de Transporte Público, el cual en muchas ocasiones ya cuenta con la idea de hacer este tipo de movimientos. Sin embargo, reciben una muy fuerte presión por parte de las líneas de autobuses o concesionarios de las rutas de autobuses. La primer terminal de transportes, esta que les hablo, es la multimodal central FECOSA, y va a iniciar operaciones absorbiendo todas las líneas de autobuses que se encuentran estacionadas fuera de la terminal. Es lo que hoy actualmente conocemos como FECOSA, y que era los antiguos terrenos del ferrocarril al Atlántico, y que están en el centro de la ciudad. Dentro del primer proceso de implementación, después de que se haga la construcción y que todos los autobuses ingresen al casco central, los mismos van a viajar por diferentes rutas, que ahora más adelante se les voy a mostrar, para llegar a la terminal, para volverlos sistemas más óptimos, ¿verdad? Posteriormente a eso, cuando iniciemos el proceso de implementación de mejoramiento del sistema del transporte público, esta ruta FECOSA va únicamente a dar servicio a todas aquellas líneas de autobuses que recorren más de 2 kilómetros a la redonda o a la redonda de la terminal.
Dentro de esa primera etapa de implementación, ya nosotros hemos priorizado por cuáles calles son las que directamente las líneas de autobuses van a circular para ingresar a FECOSA. Vamos a intentar nosotros como municipio generar una política de movilidad de los sistemas de transporte masivo en Alajuela, lo cual es una gran lucha que vamos a dar porque tenemos que iniciarlo a partir de lo que el Consejo de Transporte Público nos vaya agilizando, nos vaya permitiendo. Nuestra visión es poder hacer el desarrollo de la infraestructura necesaria para que el CTP entienda cuál es el planteamiento que nosotros tenemos. Ya ellos lo han venido conociendo, lo conocen y lo apoyan, pero realmente de ese apoyo a la implementación hay un espacio muy largo. Se ha hecho todo un planteamiento del reordenamiento de por dónde esas líneas de autobuses van a moverse y que van a empezar a moverse por estas líneas que son, bueno, estas carreteras que están demarcadas con la línea amarilla, es por donde las líneas de autobuses únicamente se van a estar moviendo y van a estar haciendo paradas únicamente en puntos o espacios determinados dentro de la ruta. La otra propuesta que se hace adicional y que empieza a sumar factores es la creación de terminales externas o multimodales de transporte externas. Una es la multimodal Montecillos, la otra es la multimodal Imbu Las Cañas, las cuales se encuentran en terrenos municipales y que son óptimos para poder dar el servicio de multimodalidad de sistemas de transporte. Estos van a empezar a absorber las líneas de autobuses que vienen externas a ese radio de 1 kilómetro de distancia. Para poder hacer todo este sistema necesitamos hacer toda una red de intermodalidad de cómo se van a mover esos sistemas, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a pensar que tenemos que interrelacionar sistemas de transporte masivos del gran área metropolitana, por ejemplo, el tren eléctrico del gran área metropolitana, que últimamente ha tenido muchos temas de discusión, pero genera una gran beneficio para el país. Tal vez no es el momento indicado, podría ser, pero sí es uno de los sistemas más importantes que Costa Rica debe empezar a implementar y ha estado a muchísimos años de lograr implementarlo, porque hemos pasado haciendo y desarrollando muchísimos planes, estrategias y cálculos para poder hacerlo. Y ya prácticamente se encuentra completamente estructurado todo el sistema. Tenemos que articular un sistema nuevo, que es un sistema de BRT, o metrobuses o buses de transporte rápido para conectar intermodales de transporte y un sistema de articulación de las multimodales de transporte. Nosotros el sistema de movilidad lo estamos dividiendo en 3 diferentes tipos de terminales o de espacios donde las unidades de transporte van a llegar. Están las multimodales de transporte, y se llaman multimodales porque articulan más de 3 sistemas. Articulan el tren eléctrico del gran área metropolitana, va a articular los sistemas de BRT o los sistemas de buses de transporte rápido, va a articular autobuses, va a articular taxis y ciclovías. Entonces hay muchos sistemas que se están ingresando o están haciendo uso de ese espacio. Dentro de este esquema, los que tenemos en características son el Imbu Las Cañas, Montecillos y Ciruelas, ¿verdad? En las cuales tenemos que empezar a ver que estas van a empezar a conectar de las ciudades que van a tener mayor crecimiento en Alajuela. Los diagnósticos y estudios que hemos realizado indican que los 3 distritos que van a tener mayor crecimiento en los próximos 30 años son Barrio San José, bueno, el distrito de San José, Turrúcares y San Rafael. Por lo que la infraestructura que llegue a esos lugares tiene que ir igual en crecimiento hacia lograr ese crecimiento exponencial que van a tener estos distritos, tanto en su población como en la cantidad de servicios que estos van a empezar a brindar. Esto es el diagrama normal del tren, el tren eléctrico. Es esta línea roja que llega actualmente a lo que es el antiguo hospital, en este punto de acá. Esta es la línea 2 del sistema del tren eléctrico del gran área metropolitana. La línea 1 va a ser la conexión con Cartago. La línea 2 va a ser la conexión con Alajuela. Y va a permitir que todo el oeste del país pueda viajar hasta el gran área metropolitana. Es por lo que para la Municipalidad de Alajuela era muy importante plantear todo un sistema de cómo iba a moverse en la ciudad de Alajuela a través de sistemas de movilidad integrados, para no solamente dar movilidad a nuestra ciudad, sino también absorber todo lo que provenga del oeste del país y poder ser un punto de conexión aeropuerto
con el gran área metropolitana. La segunda etapa es esta línea naranja, es la línea 4 del tren que llegará hasta la zona industrial, ¿no? Entonces, esta es Fecosa, Imbu Las Cañas y Montecillos como multimodales. Pero el tren tiene una serie de paradas que van a continuar existiendo, pero su categoría baja. Ya no se constituyen como intermodales o multimodales de transporte, sino que se constituyen como paradas express, en donde el tren únicamente llega, baja a los pasajeros y él continúa su recorrido, que son la que está en la parte de atrás del Casino Fiesta, la de Montecillos, una en la UTN, en todo este sector. Más adelante hay otras que se están proponiendo, pero por el momento esas son como las más importantes y las que el estudio de factibilidad ha venido arrojando para Incofer. La otra parte de la intermodalidad, de las interrelaciones, es la creación de las terminales de transporte. Ya pasamos de ser multimodal a una terminal de transporte, aquellas que articulan BRT, autobuses, taxis y ciclovías, ¿verdad? Entonces vamos a tener estas terminales que van a ser Fecosa, Antiguo Hospital, San Rafael, Barrio San José y Turrúcares. Estas evidentemente tienen que estar articuladas por sistemas de transporte que las van a conectar. ¿Qué es lo que sucede? Los trenes no pueden estar generando paradas de menos de 1 kilómetro de distancia. Pero las personas realmente lo que mediblemente caminan son 500 metros aproximadamente. Entonces, nosotros hacemos por medio de los sistemas de conexión de BRT esas conexiones que el tren o la línea de trenes no va a poder realizar, ¿verdad? Entonces, las conexiones sí las vamos a poder generar por medio de los sistemas de BRT, que van a empezar a interconectar todos los espacios del, por lo menos, la ciudad de Alajuela con los distritos de mayor demanda de pasajeros. Y estamos generando un apoyo al tren eléctrico de gran área metropolitana, trayendo la demanda de pasajeros a las multimodales de transporte. Y luego empiezan a surgir lo que son las paradas express, que son todas aquellas paradas micro en donde ya sea el tren o el BRT va a empezar a hacer sus abordajes. Estas son las rutas que van a trabajarse para los sistemas de BRT. Se van a mover por diferentes rutas, ¿verdad? Está desde la línea azul, todas en su operación van a pasar siempre por la terminal central. Esto como una acción para apoyar siempre el crecimiento exponencial o la generación comercial dentro del casco de la ciudad. Porque si hiciéramos sistemas de transporte masivos que evadan el espacio central, lo que estamos haciendo es quitando la demanda comercial de una zona y bajamos su actividad comercial. Entonces tenemos, por ejemplo, la línea azul que hace un recorrido, la línea morada que hace otro recorrido y retorna a la Imbu Las Cañas, o la línea roja. En este caso tenemos 3 líneas de conexión. Adicionalmente, va a existir una línea de conexión de BRT que va a ser una terminal, de la multimodal del Imbu Las Cañas a una pequeña parada o terminal en el aeropuerto. Y esta, en una segunda etapa, hacia la terminal de Montecillos, a la multimodal de Montecillos, con el fin de que el aeropuerto tenga una conexión directa con la zona industrial más grande de Costa Rica, que es la zona franca de Costa Rica y de Centroamérica, que es la del Coyol, y que es una de las que tiene mayor tecnología en insumos médicos. Y con la conexión con la multimodal del Imbu Las Cañas para generar la conexión, ya sea con el centro de la ciudad o con el gran área metropolitana. Estos esquemas de los sistemas de conexión hacia los lados de San Rafael y hacia el lado de San Rafael más que todo. Ahora se ocupa también el tema de la intervención de la infraestructura de una conexión a manera más macro. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros logramos generar una articulación de los sistemas de transporte masivos, existen radios de influencia que estos sistemas de transporte empiezan a ir generando. Vamos a ver, si yo estoy muy cerca de una multimodal de transporte, comercialmente es muy rentable que yo me encuentre con una actividad comercial, porque voy a tener muchísimas personas
en un espacio, concentradas. Entonces tengo garantizado una movilidad de personas en un lugar. Conforme yo me voy alejando de ese sistema de transporte masivo, la intensidad de comercial va disminuyendo. Eso es exactamente como sucede en los centros comerciales. Si usted está en un centro comercial y su tienda es una gran tienda ancla, pues probablemente su tienda va a estar ubicada en los extremos del centro comercial. Usted en los centros comerciales se encuentran, en los extremos siempre se encuentran o los cines o los sistemas bancarios. ¿Por qué? Porque hay una necesidad implícita de las personas de movilizarse hacia el extremo de un centro comercial. Si yo necesito ir al banco, muy probablemente me van a obligar que de donde yo dejo mi vehículo tengo que caminar hasta donde está el banco en el extremo final del centro comercial. Para que yo tenga que caminar todo ese espacio, recorrerlo y activar comercialmente todo la porción que existe entre ese espacio. Igual sucede con los cines, igual sucede con el food court, todo en un centro comercial está organizado bajo ese esquema. Y sucede precisamente por eso. Entonces, bajo ciertos mapeos y análisis que hemos venido desarrollando, vamos determinando cuáles son las zonas que intensamente van a ser más comerciales gracias a la afectación o el radio de influencia que van a tener esos sistemas de transporte masivo. Esta conexión de proyectos, de sistemas, nos permite también generar una conexión de proyectos. Permite que hayan otros proyectos que se amarren al sistema original, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos proyectos como el Parque Metropolitano de Alajuela o los PUI, que son los proyectos urbanos integrales para asentamientos informales, generar proyectos de captura de valor o de zonificación para la renovación urbana. Estos son algunos de los mapeos que hemos venido trabajando en donde empiezan a ir determinando cuáles son diferentes zonas por intensidad a los sistemas de transporte masivo. Dentro de este sistema, en esta zona de acá, se encuentra el Polideportivo Montserrat de Alajuela, y si lo vemos, que está acá, el Polideportivo Montserrat de Alajuela, entonces nace la propuesta de crear un parque metropolitano el cual va a generar una conexión entre lo que es el área deportiva del Polideportivo Montserrat de Alajuela y una conexión con el sistema de transporte masivo de la multimodal de Limbo Las Cañas. Esto va a permitir que toda el gran área metropolitana pueda llegar a la multimodal de transportes y de ahí conectarse a un parque metropolitano como la Sabana, digamos, para San José, ¿verdad? En donde nosotros ya tenemos una infraestructura A, que es el polideportivo, y adicionalmente una gran dotación de área verde que se va a dar un proceso de expropiación de propiedades que se encuentran en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces vamos a lograr generar una conexión entre un sistema de movilidad a un sistema de dotación de área verde y área pública. Algo similar a lo que propone el proyecto de rutas natururbanas en San José. Bajo un esquema similar es el que se está trabajando. Este proyecto ya, gracias a que se cuenta con todo un apoyo de planificación en toda la infraestructura de cómo se resuelve la ciudad, hemos logrado contar por parte del gobierno con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual dentro del proyecto de la conexión, de la construcción de la ruta San José-San Ramón, este proyecto va a formar parte de ese proyecto de la ruta San José-San Ramón, dotándolo de $6 millones para la inversión inicial de la primera etapa, que sería la parte de intervención en el lado del polideportivo. Iniciaría la municipalidad ya a generar un proyecto de la construcción o la ampliación de la segunda etapa. Y lo otro, como les decía también, es que los mismos sistemas de movilidad permiten ir generando mejoras de los asentamientos informales. La mayoría de asentamientos informales de Alajuela los tenemos completamente mapeados y tenemos estudios que nos ayudaron los estudiantes de la Universidad Latina de Urbanismo 5 para realizar análisis de cada uno de los asentamientos y buscar mejoras. ¿Qué es lo que se pretende? Es que cada vez que se haga una inversión de infraestructura que se amarre al sistema de movilidad, permita la regeneración o la reconfiguración de los asentamientos informales. Estamos desarrollando unos para el asentamiento El Erizo y otro para el futuro en la Amistad.
el futuro de la amistad, que está en el límite entre San Rafael con Belén y que también interviene el sistema de transporte masivo, porque están ubicados exactamente por donde pasa la línea del tren y existe una parada, va a existir un andén de parada del tren y permite además hacer una interacción entre dos asentamientos informales que están muy cerca uno del otro. Este es el futuro, que es de la Municipalidad de Alajuela. Este es el límite de la municipalidad. Y este es la amistad que es, le pertenece a la Municipalidad de Belén. Estamos haciendo un trabajo en conjunto para poder hacer una integración de todo el proyecto que genere esa dinámica de reestructuración de un asentamiento informal a partir de un sistema de movilidad. Otro que estamos desarrollando en estos momentos y que lo estamos construyendo es en el Infiernillo, lo que mal llamamos el Infiernillo, Santa Rita, y se está haciendo un mejoramiento de los espacios de caminabilidad y se está creando la construcción de un bulevar. Pero antes de pasar a esto es lo que quería indicarles, es que es precisamente toda la información que nosotros trabajamos y planificamos. La única forma que nosotros podemos tener para poder pensar que vamos a constituir a Alajuela como una ciudad inteligente es hacer esto primero, es hacer la planificación de cuál es la ciudad que vamos a tener, cuál es la ciudad inteligente que queremos tener, ¿verdad? Porque es importante para poder tener cómo vamos a amarrarla con un sistema tecnológico para convertirla en una ciudad inteligente. Voy a ponerles un pequeño video que habla sobre lo que son sensores en la ciudad. Lo que no sé si se va a escuchar. No tiene audio el video. No tiene audio. Ok, regáleme un segundo entonces para ver cómo hacemos para poner el audio. Entonces regáleme un segundito. Ok, vamos a ver. Ok, eso estaba a punto de preguntarle, saber si estaba funcionando o no estaba funcionando. Parece que cada vez que lo tocaba se me iba. Regáleme un segundo, vamos a ver. Ok. Las ciudades son ecosistemas complejos donde viven cada vez más personas. Los sensores dotan a la ciudad de una nueva inteligencia que coordina e interconecta todos los elementos de una forma más eficiente, proporcionando información a tiempo real. Los sensores nos pueden ser de gran ayuda a la hora de gestionar más racionalmente. Toda la planificación que estamos haciendo, lo estamos haciendo con un fin
específico, que es generar una mejora en los sistemas de movilidad que va a permitir renovación de la ciudad. Y además vamos a tener muy claro cuáles son las áreas específicamente que necesitamos empezar a hacer la intervención. Tenemos que ir haciéndola poco a poco, porque no es tan fácil poder hacer una automatización de toda la ciudad, pero además necesitamos ir creando la implementación de todos estos sensores que nos van a ir recogiendo información que es importante, obtenerla en tiempo real para poder tomar decisiones reales. Una de esas propuestas son las propuestas de estacionamiento que vamos a ir realizando. Entonces voy a empezar a enseñarles un poquito de lo que es de la intervención de infraestructura de conexión ya a nivel más, no tan macro, sino un poco más micro, de lo que vamos a ir desarrollando. Dentro de los cuadrantes de la ciudad, vamos a ir iniciando un proceso de generar carriles exclusivos de autobuses, que es una mejora en la infraestructura completa para el peatón que utiliza los sistemas de BRT. Vías pacificadas y sostenibles, que es una utilización de vías para el uso compartido, peatón, ciclovía o vehículos. Vamos a ir generando la apropiación de espacio público, que es una utilización de espacio público y vías como mejoramiento del espacio público y poder generar reactivaciones económicas tan importantes en esta época. Y poder ir implementando ya todo lo que es una Smart City, ¿verdad? Para ir generando un mejoramiento del espacio público a través de herramientas tecnológicas. Como lo ven dentro de este mapa, hay diferentes acciones que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, las punteadas son vías compartidas de movilidad sostenible, las amarillas van a ser aquellos conectores por lo que se van a mover los vehículos particulares. Las que están punteadas de esta forma son aquellas que son recorridos de los autobuses y futuros BRT, ¿verdad? Que van a ir generando una mejora en toda esa infraestructura y en todas las paradas que van a estar. Dotación de cámaras, esto va a ser la primera dotación de cámaras que va a tener la ciudad y esperaríamos que para antes de que finalice este año ya estén instaladas las primeras 120 cámaras, creo que por ahí anda el dato con el que estamos trabajando para poder hacer seguimiento de la información. Esas son las rutas por donde se empezará la implementación de lo que son carriles exclusivos, y la implementación de los carriles exclusivos representa una mejora en la infraestructura, no solamente en crear la división de la vía por donde el vehículo va a transitar, sino que también va a requerir una mejora en la infraestructura del pavimento de rodamiento, de la conducción de aguas potables, de aguas residuales y de aguas de lluvia, ¿verdad? Y hacer un mejoramiento de todas las aceras que se encuentran circunscritas a estas rutas de recorrido, así como de las paradas en donde los vehículos de transporte masivo, que son los autobuses, van a detenerse. Es importante saber que cuando uno empieza a pensar en implementar un sistema de transporte masivo como los BRT, es necesario brindar cosas que son primordiales. Una de ellas, que el sistema sea accesible para todas las personas, que sea de primer mundo, o sea, que no nos encontremos con chatarras viejas moviéndonos, como por lo general estamos acostumbrados que así son los buses, que los mismos cuenten con seguridad y además de dotación de internet. Entonces, eso quiere decir que para lograr la seguridad va a ser necesario crear circuitos cerrados de televisión que viajen en las unidades de autobuses para poder grabar lo que sucede en la unidad, así como para también controlar cuál es el tiempo de recorrido de la misma. En el momento que las unidades de transporte rápido de pasajeros empiezan a aproximarse a una de las paradas, los autobuses indican que está a 100 metros de la próxima parada. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para que los sistemas de transporte de autobuses rápidos funcione es que la persona que viaja en la unidad esté atenta en qué lugar está y hacia dónde va. Porque las unidades de transporte de rápido de autobuses tienen una única entrada, que es el frente, y una única salida, que es la parte posterior. Y eso genera un flujo de personas dentro de la unidad. Entonces, si yo sé que mi parada está a 100 metros, yo a 100 metros antes tengo que empezar a movilizarme hacia mi salida, porque esta unidad no va a detenerse más de 7 o 8 segundos. Va a parar, va a abrir puertas, va a bajar a las personas y automáticamente que está bajando las personas, otras personas están subiendo con pago electrónico
y van a subir a la unidad y la unidad cierra y automáticamente avanza porque ya tiene que cumplir con un periodo de recorrido, una frecuencia que es exacta y la va anunciando. Igual la parada, cuando estoy afuera esperando que ese autobús ingrese, la parada me va a indicar que la ruta que yo voy a tomar me va a avisar 200 metros antes que el bus ya se aproxima, para yo estar dispuesto al abordaje de la unidad. Entonces, son una serie de cosas en tecnología que tienen que ir de la mano para que todos los sistemas vayan funcionando. Entonces, vamos a tener que tener un manejo de iluminación en el lugar óptimo para que cuando hayan personas, la iluminación sea la indicada. Cuando no hay, pues la cantidad puede bajar. Y toda esta mejora en infraestructura va a generar una mejora indirectamente del valor comercial de las propiedades y del uso de la actividad comercial que sea en el lugar, porque estamos generando una mejor infraestructura y garantizándole a los vecinos de locales comerciales que hay una cantidad de flujo de personas pasando por el lugar. Eso es como una primera etapa de los carriles exclusivos. La segunda etapa de carriles exclusivos es donde en la primera etapa aún van a circular los autobuses y va a haber una circulación vehicular en el otro extremo de la vía, pero en la segunda etapa de implementación ya esa circulación vehicular de vehículo privado se pierde porque se da paso completo a lo que es el sistema de transporte de BRTs, en donde a futuro, depende del volumen de pasajeros que tengan que movilizar las unidades, estas unidades dejan de ser sencillas y pueden ser hasta articuladas de 2 o 3 autobuses unidos por acordeón y que se movilizan dentro de la ciudad moviendo masivamente a las personas. De hecho, es uno de los sistemas más económicos y que se asemejan más a un subterráneo o un sistema ferroviario, porque funcionan bajo el mismo esquema de tiempo y de frecuencia. Y al lograr eliminar, digamos, la utilización de vehículos circulando, podemos hacer una mayor apropiación del espacio público y generar actividades comerciales, recreativas, culturales. De hecho, acá, digamos, por ejemplo, se ve que en esta diagrama van a circular las ciclovías, van a haber espacios para dotaciones comerciales, evidentemente con conexión a la red inalámbrica, vigilancia o videovigilancia en la parada, ¿verdad? Y va a tener que existir un tótem de información en donde indique que la unidad se aproxima y la infraestructura de la parada de las líneas de BRT. Otra de las acciones que ya estamos implementando, estamos en el proceso de elaboración de especificaciones y de carteles para las contrataciones, es el tema de estacionamientos inteligentes. Igual es una estructura tecnológica basada en una serie de dispositivos que ocupan generar un software para usuario final, un software de core, de integración con los parquímetros, una solución de conectividad, un equipamiento de sensores en donde los vehículos van a estar estacionados para determinar si hay vehículo o no hay vehículo, equipamientos RFID de radiofrecuencia o sistemas de reportes también. Todo evidentemente va a tener que estar en un sistema centralizado de administración de datos, con aplicaciones móviles para los supervisores de tránsito o aplicaciones móviles para el ciudadano, para que pueda ver cuáles son los espacios de parquímetro que están disponibles y poder hacer uso de ellos, pagar el tiquete o darle prórroga al uso del espacio, ¿verdad? Con aplicaciones móviles, y esto va a permitir, si Dios lo permite, generar un aumento en la recaudación en el tema de parquímetros. Alajuela tiene más de 10 años de no tener un aumento en la recolección del monto de parquímetros, lo cual genera una imposibilidad en el rango de acción de la policía municipal nuestra. Según la ley de la policía municipal, que crea las policías municipales, indica que el cobro, y de parquímetros indica que el cobro de los parquímetros debe ser destinado al fortalecimiento de estas unidades de la policía municipal. Entonces, esto quiere decir que si nosotros logramos generar en la ciudad un eficiente sistema de parquímetros inteligentes, en donde en todo momento vamos a poder aumentar la cantidad de espacios, vamos a lograr generar una serie de medidas como cámaras o sensores que van a permitir dar una mayor seguridad a la ciudad. Y evidentemente vamos a tenerlas diagramadas en los puntos en donde vamos a necesitarlos, vamos a tener la mayor afluencia de personas a través de los sistemas de movilidad.
Las zonas que van a estar destinadas con este tipo de control van a ser estas, las que están identificadas aquí, van a ser vías pacificadas. ¿Eso qué quiere decir con vías pacificadas? Que son diseñadas para que los vehículos que transitan, si continúan transitando por estas vías, van a hacerlo a velocidades de 25 kilómetros por hora, y entonces el espacio de circulación va a ser más óptimo. Entre el vehículo particular tenga mayor posibilidad de circular a mayor velocidad, el ancho de carril es muchísimo mayor y la pérdida de espacio público es muchísimo mayor. Si el vehículo circula a una velocidad más reducida, va a poder tener tiempo para observar comercialmente lo que se desarrolla en el lugar y lo que se da como actividad de la ciudad. Estos son algunos tipos de intervención en vías pacificadas que vamos a desarrollar, que es la reducción del ancho del carril de circulación a 3 metros, que es el espacio óptimo para que circule un vehículo a 25 kilómetros por hora, espacio de parquímetro y ruta de ciclovía. A la vez que podemos continuar dejando el espacio de acera. Podríamos pasar de 2 metros a 2 metros 65 si hacemos toda la intervención de los sistemas de alcantarillado pluvial. Y podríamos ir generando todo este tipo de acciones. Esto se llama urbanismo táctico, que se está haciendo en diferentes partes del mundo, y es utilizar el espacio que necesita el vehículo para circular en su mínima expresión, logrando obtener una mayor cantidad de área pública para poder generar diferentes actividades, tanto comerciales como sociales. Eso es básicamente lo que venía como a comentarles muy rapidito. Si tienen alguna consulta. Bueno, yo tenía un comentario. Vamos a ver, y relacionándolo con todo lo que es la innovación, ¿verdad? A nivel de tecnología no es tan fácil, no es simplemente ir a poner cámaras por poner cámaras, como decía don Edwin, o no simplemente es, vamos a poner nuevos parquímetros, sino que hay que tener toda una planificación estratégica de cómo hacerlo. Y yo creo que la clave del éxito, digamos, cuando uno quiere implementar un proceso, digamos, una innovación de este tipo, es estudiar muy bien el mercado. Y eso creo que muy bien se habla en los cursos, de que si nosotros no estudiamos bien ese mercado, ¿verdad? De nada sirve poner parquímetros inteligentes en una cuadra que no es transitada, por ejemplo. Correcto. Y ese tipo de cosas, creo que hoy queda claro, con la exposición que usted hace, que la planificación es primordial para poder hacer una innovación, ¿verdad? No es simplemente me voy a arriesgar y me mando, sino que también es estudiar hacia dónde voy a innovar. De verdad, agradecerte, don Edu. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna consulta, pero de mi parte agradecerte. Muy interesante la charla, ¿verdad? Y creo que también aprendimos todos un poquito, ¿verdad? De cómo está cambiando la Alajuela. Yo tengo una consulta. Sí, adelante. Sí, por ejemplo, en el caso del sistema de parquímetros, ¿ya ustedes han tenido algún contacto con algún proveedor o han visto alguna solución que les haya llamado la atención? Ok, en Costa Rica ya hay implementados varios sistemas. San José, Liberia, Grecia, San Pedro. Son algunos ejemplos de lo que ha sido el manejo del sistema de parquímetros inteligentes. Lo que estamos ofreciendo nosotros es que nos muestren cuál es la capacidad que tiene la empresa de poder hacer la implementación. Los sistemas son muy variados. Varían desde los que son solamente por radiofrecuencia o los que son por Wi-Fi. Pero realmente lo que estamos haciendo nosotros es dotando cuál es el espacio que para nosotros es el más óptimo para contar con un manejo de sistema de parquímetros inteligentes, para ver cuáles nos ofrecen, digamos, económicamente y rentablemente la mejor opción. Okay. Gracias. Con gusto. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la recepción o qué esperan ustedes que el público piense? O sea, ¿cuál es la aceptación de la idea por parte del público que ustedes esperan? O sea,
No sé cómo explicarme, pero Sí, te entiendo, te entiendo. Vamos a ver, es complicado. En Alajuela, diferente a otros cantones. Y lo puedo decir porque tengo compañeros planificadores de todo lado, de todo el GAM, y las experiencias son totalmente diferentes a lo que sucede en Alajuela. En Alajuela es muy resistente al cambio y mucho se deja llevar por lo que, no sé cómo explicarlo, como lo que otras personas indican. Alajuela, evidentemente, en el estudio que tenemos, tiene un problema enorme en el tema de parqueos de la ciudad. Y este problema, dentro del estudio, lo que nos radica, bueno, lo que nos arroja es que se debe a la cantidad de personas que vienen a trabajar a la ciudad. Entonces, yo, Edwin Bustos, llega con su vehículo, lo parquea a las 6:30 de la mañana o a las 7:30 de la mañana, lo dejo afuera, me meto a mi oficina y salgo hasta las 5 de la tarde, tomo mi vehículo y me dirijo a mi casa. No pagué un solo colón en parqueo porque lo parqué en la calle y quité espacio de actividad comercial. Un vehículo estacionado en la calle no me genera actividad comercial. ¿Por qué? Porque el vehículo por sí solo no está haciendo nada, está ocupando un simple espacio. Si el espacio es utilizado, al contrario, o es controlado por un sistema de parquímetros inteligentes, lo que hace es generar una redundancia de la cantidad de vehículos que están estacionados. Porque yo puedo limitar la cantidad de uso de tiempo en ese espacio. Actualmente usted se encuentra alrededor del mercado central de Alajuela, vehículos que están estacionados todo el día y le pertenecen al chancero que está parado en la esquina o le pertenecen al dueño de la tienda que tiene su vehículo ahí parqueado. Entonces yo, que voy a ir a comprar a Alajuela, nunca encuentro dónde estacionar mi vehículo. Sumado a eso, es más barato para mí darle 200 colones al guachimán, como le decimos, para que me vigile el carro, que meterlo en un parqueo. Entonces eso me ha generado otra dinámica en contra de la actividad comercial de la ciudad, que es que ya no existen casi parqueos nuevos o parqueos de vehículos privados, porque es más fácil dejar mi vehículo en media calle que ir a pagar un espacio de estacionamiento dentro de un parqueo privado. Entonces generan una actividad, una posición en contra de la actividad comercial de la ciudad. Tenemos que controlarlo, evidentemente hay que controlarlo. La primera fase de implementación puede ser una de la que genere mayor complejidad, porque la gente no le va a gustar pagar su espacio de estacionamiento, va a querer siempre estar de gratis en la calle. Y el problema que le genera es que actualmente parqueamos a ambos lados de la vía, cuando realmente deberíamos estar estacionando únicamente a un lado de la vía, y estamos estacionando de esquina a esquina, tapando parqueos, tapando hidrantes y tapando la visión de los vehículos que circulan. Es un proceso que es complicado, pero realmente hay que hacerlo. Para el beneficio de la ciudad hay que hacerlo. No sé si te contesto. Pero sí esperan que la gente acepte, o sea, que Alajuela, la población de Alajuela sí llegue y acepte sin mucha resistencia los cambios que ustedes están proponiendo. Esperamos que sí, digamos, los sistemas de movilidad evidentemente generan un beneficio. En el momento que empiezan a operar, van a generar un beneficio muy grande a la ciudad y a las personas que lo transitan. No es lo mismo que yo llegue y me digan, me voy a subir en este bus que huele feo, el bus está mal, y tras de eso, para en donde quiere, me tira en donde le dé la gana, digámoslo así. Aquí yo sepa que me subo al bus en el andén correcto, que el bus está al mismo nivel de donde yo me subo, que el bus tiene aire acondicionado, que el bus está controlado por cámaras de seguridad, que yo voy a estar en el tiempo que necesito, porque el bus no va a tener interrupciones, porque se va a mover por una vía exclusiva y voy a poder circular sin ningún problema.
Usted va a Ciudad de México es un caos de 4 de la tarde a 8:30, 9 de la noche. Es un caos total, no se puede mover usted en vehículos, pero usted se estuvo en un sistema de BRT y en menos de 5 minutos recorrió más de 10 kilómetros. Entonces, de ahí son parte de las cosas que la población va a tener que ir conociendo y esperamos que les vaya generando un beneficio más que un perjuicio. Porque sucede en las grandes ciudades del mundo. ¿Y más o menos para qué año piensan tener ya todo implementado? Es un sistema que nosotros tenemos que ir implementándolo poco a poco. Las municipalidades no tienen un rango de acción como lo podría tener el gobierno central, y aún así el gobierno central, véanlo con el tren eléctrico del Gran Área Metropolitana, ha durado muchos años de poder implementarlo. Costa Rica, los proyectos cuestan muchos años implementarlos, mientras que Panamá, todo este sistema de BRTs que yo les estoy hablando y cómo se conectan, en menos de 6 años ya lo ha construido prácticamente todo. Hay un tema muy fuerte que es un tema político y es un tema de decisión de hacer las cosas. En otros países sucede, se toma la decisión y se hacen, se ejecutan. ¿Crean inconvenientes? Sí, por supuesto que sí, porque hay un periodo de construcción, de demolición, de implementación, pero cuando sucede, sucede bien. En Ciudad de Medellín, yo estuve hace 2 años en Ciudad de Medellín conociendo los teleféricos, y esos teleféricos son construidos en las zonas más deterioradas de Medellín, en donde los sistemas permitieron que los asentamientos informales duraban antes prácticamente 2 horas en llegar al centro de Medellín, ahora duran en 20 minutos las personas, y han generado una mejora en la infraestructura de las personas, digámoslo así, que viven en precarios y viven de una muchísimo mejor forma. 2 años antes del proceso de implementación del metro en Medellín, iniciaron el proceso de comunicación, de divulgación y de cultura a los ciudadanos. Llega el punto en donde usted se sube al sistema del metro en Medellín y usted no encuentra una basura dentro de la unidad, usted no encuentra una raya, y no es porque andan los conserjes dentro de la unidad limpiando a cada rato, es porque es prohibido, y la gente lo entiende. Usted va moviéndose en el metro y escucha cada 5 minutos donde le dicen a usted, recuerde que no puede comer dentro de la unidad, dentro del metro, recuerde que el metro es de todos, esto es cultura metro. Recuerde que a los 5 minutos le vuelven a decir, recuerde que debe darle prioridad a mujeres y niños y ancianos. Ellos tienen menor capacidad de sostenerse. Los asientos son dispuestos para estas personas. Esto es cultura metro. Y se lo dicen a usted todo el día. Todos los proyectos que ahora hacen en Medellín, antes de inaugurarlos, inician con el proceso de comunicación a la ciudadanía. Y entonces usted se encuentra en la ciudad y va caminando y escucha audios donde dicen, recuerda que no debes de botar la basura en cualquier lugar, existen lugares para depositarla. Esto es cultura metro. Al final, el término de ellos, cultura metro, se transgredió más. Dejó de ser solamente esa cultura para el uso del metro, sino que ahora es para el uso de los autobuses, para el uso de las bicicletas, para el uso del espacio público. Y al final la ciudadanía ha venido entendiendo qué es cultura metro. Yo lo vi y lo viví una vez, y me monté en el metro y se montó un señor, venía en estado etílico. Y inmediatamente la pasajero que estaba al lado mío se bajó en la próxima parada y llamó a un oficial y le dijo, en la unidad va una persona borracha. Y yo venía con un amigo que es de ahí de Medellín y me decía, a este otro muchacho en la otra parada lo están esperando. Y evidentemente así fue. En la otra parada ya habían 2 oficiales que estaban bajando al sujeto de la unidad. Dentro del espacio del metro, del sistema no pueden haber, digamos, personas alcoholizadas. Hay reglas muy estrictas y que se han venido cumpliendo. Entonces, creo que todo eso es un proceso mucho de cultura de cómo se vaya implementando. Ok, y una última pregunta. En su opinión, ¿cuál sería una fecha meta, un año meta en donde esto se podría durar? Porque no veo que sea un proyecto que vaya a durar menos de
no sé, 50 años por el cambio de la cultura o de la mentalidad que tiene la población. Se lo digo, Medellín, y se lo digo así, Medellín y Comuna 13 es uno de los, ¿conocen el Infiernillo de la Alajuela? ¿Conocen Santa Rita? Sí. ¿Ok? Multiplique Santa Rita por el tamaño del distrito de Alajuela, el distrito de San Rafael, el distrito de La Guásima y el distrito de San Antonio juntos. Eso es Comuna 13. Y puede googlearlo, Comuna 13 en Medellín, y usted ve el cambio que ha tenido por el sistema que se implementó, de cómo se trabajaron las ciudades, que son los proyectos urbanos integrales que estamos trabajando. Todo el sistema fue implementado en menos de 6 años. Es un tema de disposición de hacia dónde se dirigen o se enfocan los recursos. Y sí, evidentemente en Costa Rica estamos acostumbrados que un proceso de construcción o de generar un proyecto dura aquí 50 años y nos morimos y nunca lo vemos ejecutarse. Es un tema un tema político de cómo se cambie esa infraestructura. ¿Cuál es la política que tenemos? Pues le podría decir que tenemos ahorita un alcalde que está muy abierto a todo este sistema y está apoyando como medida de reactivación económica post-COVID, generar la implementación de todos los sistemas del SURI. Eso quiere decir que vamos a tener que hacer un trabajo muy arduo de lograr hacer la implementación por lo menos de las primeras etapas para que el proceso se vaya dando progresivamente. Es un sistema muy grande, realmente, para nosotros y para nosotros como municipio y como país, porque realmente nosotros no estamos acostumbrados a generar estos cambios tan grandes. Lastimosamente, porque nuestro país vecino, Panamá, es impresionante las mejoras que ha hecho en sistemas de movilidad en menos de 10 años. ¿Alguna otra? Creo que estamos, creo que no hay preguntas más. No, No, parecería que no. no. Okay, te agradezco de verdad muchísimo, Edwin, por participar, por compartirnos un ratito de tu tiempo, ¿verdad? Yo sé que pasas súper ocupado. Y no, muchísimas gracias de verdad por toda esta explicación, ¿verdad? Ojalá podamos ir avanzando más rápido de lo que pensemos o lo que pensamos en Alajuela, porque sería un sueño, creo, llegar a tener todo un sistema de movilidad, ¿verdad? Como que usted nos expuso el día de hoy y convertirnos así en una ciudad inteligente, ¿verdad? Como algún día esperamos ser. Te agradezco montones. Esperemos que sí, Christopher, y precisamente eso es el inicio de poder hacer un cambio en la ciudad. Hay que planificarla y hay que pensarla. Aunque muchas veces, como algunos compañeros hace muchos años me decían, ¿para qué planificas si nada se va a construir? Al final muchas cosas se han venido construyendo y siempre hay momentos oportunos en los que se debe hacer. Hay que estar listos para ese momento oportuno para iniciar. Entonces creo que eso es lo que tiene Alajuela y le ha permitido por lo menos en el tema del tren eléctrico del Gran Área Metropolitana, ser de las municipalidades que lideran cómo son los sistemas de movilidad que tienen que articularse en el sistema del tren eléctrico del Gran Área Metropolitana. Ninguna de las otras municipalidades tenía un sistema tan robusto ni pensado de cómo poder hacerlo. Y eso nos ha permitido de ir liderando esto y ir consiguiendo recursos a partir de financiamientos que la municipalidad ni siquiera esperaba. 6 millones de dólares para el parque metropolitano vienen para Alajuela para poder iniciar el proceso de ese parque metropolitano, la primera etapa, y para el proyecto urbano integral de Santa Rita vienen 1.200 millones de colones y más de 7 millones de dólares también para la inversión en ese asentamiento tan deteriorado también, que se integra a los sistemas de movilidad que estamos planteando. Entonces, hay que tenerlo planificado para poder hablar, digamos que ya un poquito en las ligas mayores. De lo contrario, vamos a seguir siendo los municipios que
que se adaptan a lo que les digan, y si funciona bien, y si no funciona, pues lástima. Pero nunca hemos pensado que Alajuela tenga ese potencial. Creemos que Alajuela es una ciudad que tiene el potencial de ser una de las mejores ciudades. Tenemos el aeropuerto, tenemos la ruta 27, ruta 1, la zona industrial más grande, tenemos una de las zonas turísticas más impresionantes que tiene Costa Rica. O sea, tenemos muchas cosas muy importantes y que las necesitamos potenciar. Y la única forma es demostrar que lo podemos hacer planificando lo que queremos de la ciudad. Les agradezco a todos. Más bien, espero que ojalá les sirva de algo y que los motive a que hay que hacer las cosas, hay que seguir pensando en que sí se pueden hacer. Sí es, muchísimas gracias por su participación y esperamos verlo en futuras actividades también de la universidad. Ahí te vamos a estar invitando. Muchísimas gracias. Perfecto, Christopher, muchas gracias. Hasta luego.